Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a reincidir sobre un tema que hemos hablado muchas veces, pero que sigue más actual que nunca, porque lo siguen padeciendo millones de personas en todo el mundo. El fenómeno de la parálisis del sueño. ¿Qué hay detrás de este problema? Un problema que suele ir acompañado por la presencia de los llamados visitantes de dormitorio. Antes de entrar en materia, vamos simplemente a consultar a la Wikipedia, a ver qué es lo que nos dice sobre la definición exacta de la parálisis del sueño. Veréis que es una definición puramente clínica. Bien, en Wikipedia leemos lo siguiente. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para dormir o realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse, y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos y aquellos que mantienen el estado de alerta. Se considera que ocurre por lo menos una vez en la vida a un porcentaje muy alto de la población, entre el 50% y el 60%, según los diferentes estudios que se han realizado. Bueno, y luego leemos las características de este trastorno. Sensación de presencia, sensación de una o varias presencias en la casa, a las que se consideran como intrusos. Se acompaña de aprehensión y temor. Se presupone la presencia sin necesidad de corroborarlo sensorialmente. La mitad de las personas relatan que creen ser observadas, pero no saben identificar desde dónde. Esta presencia puede percibirse como amenazante o peligrosa. En ocasiones se acompaña de un fuerte sentimiento de terror y peligro, experimentando el sujeto la necesidad de despertarse y moverse lo más pronto posible. También va acompañado de una sensación de pánico que puede manifestarse como dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello, como si fuera estrangulado, y sensaciones de sofocación y asfixia. Bueno, esta es la versión clínica oficial. Ahora, también debemos tener en cuenta todo el cúmulo de fenómenos colaterales de estos efectos. Desde la Edad Media esto era conocido como la visita nocturna de los íncubos y súcubos, seres extraños que poseían al durmiente y llegaban incluso a la cópula. En los años 80 este fenómeno fue investigado por Bart Hopkins o el profesor de psiquiatría John Mack, asociando todo esto a las abducciones. Pero si vamos más atrás en el tiempo, nos encontraremos con diferentes mitologías muy extendidas. Quizás las más populares sean las de Europa Central, en concreto el mito eslavo de la Nognitsa. ¿Qué es la Nognitsa? Pues sería un espíritu nocturno que causa pesadillas, también conocido como la bruja de la noche. La Nognitsa era un ser que se sentaba sobre el pecho de las personas cuando dormían, absorbiendo su energía vital, sin que la víctima pudiera despertar o defenderse. La Nognitsa es descrita como un ente oscuro, una sombra que se desliza por las paredes hasta saltar encima de su presa, y por lo visto emite un sonido desgarrador, como un chillido muy agudo. Además, dice que huelen a musgo, como si procedieran de lo más profundo de los bosques. Este ser está presente en el folclore polaco, ruso, serbio y eslovaco, y suele vincularse al tormento de los niños. Antiguamente las madres colocaban un cuchillo en la cuna de sus hijos o debajo de la almohada. Esto lo hacían por la superstición de que los seres del más allá no podían tocar el hierro, y eso les ahuyentaba. La Nognitsa es descrita como un ente muy peligroso que cuando se cebaba con su presa no la soltaba y la visitaba cada noche. Si no se luchaba de alguna forma, terminaba matando a la víctima.
succionándole toda la energía, lo cual no deja de tener sus vínculos con el vampirismo, aunque por supuesto a nivel energético. Si nos vamos más y más atrás en el tiempo, amigos, encontraremos el origen de todo esto en los cimientos de la civilización, sí, en Sumeria. Nos referimos a la figura de Lili. Lili es un término sumerio que deriva de Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. En la tablilla número 12 del poema de Gilgamesh, que tiene una antigüedad de 4000 años, se dice lo siguiente, os leo. Inanna mandó a llamar a Gilgamesh porque su sauce sagrado no daba ramas ni hojas, pues en sus raíces había anidado la serpiente que no podía ser encantada. En su tronco, Lili había creado su hogar y en su copa el pájaro Anzu se había instalado con su polluelo. Entonces Gilgamesh mató a la serpiente y taló el árbol, de modo que Anzu huyó con su polluelo a las montañas y Lili destruyó su casa y voló a las tierras salvajes y deshabitadas. Pero es que esto mismo lo encontramos descrito en los textos hebreos. Ahí se nos dice que Dios creó a otra mujer para Adán, antes que Eva, y esa mujer se llamaba Lili. Esta Lili se negaba a aparearse con él. Debido a esa reticencia, esta mujer se marchó hacia el mar muerto, copulando con demonios y creando una estirpe diabólica. Os leo. Yahvé formó entonces a Lili, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. De la unión de Adán con esta hembra y con otra parecida, llamada Naamma, hermana de Tubal-Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Muchas generaciones después, Lili y Naamma se presentaron ante el tribunal de Salomón disfrazadas como rameras de Jerusalén. Según todos estos mitos, Lili se convierte en un demonio nocturno que ataca de noche, principalmente a niños. Y las gentes solían defenderse utilizando distintos amuletos. El más conocido era un talismán de Pazuzu, o Zu, el pájaro Zu, el único que tenía poder para alejar a este vampiro nocturno. Fijaos la cantidad de mitos que existen alrededor de estas extrañas entidades que tienen en común ese apetito vampírico para absorber la energía vital, aprovechando el descanso nocturno, aprovechando quizás ese momento mágico y ancestral del ser humano para descansar el cuerpo, pero también de proyectarse astralmente hacia otros planos. Ese punto de tránsito intermedio es el que parece que aprovechan estas entidades para absorbernos la energía. Fijaos que en todos estos años que llevo como investigador, son miles y miles las personas que me han preguntado cómo se puede uno protegerse contra esta fenomenología. Yo lo he contado muchísimas veces que lo he vivido en mis propias carnes. Pero la última vez que a mí me sucedió esto, hace ya como 7, 8 años atrás. Y no me ha vuelto a suceder porque creo que di con la clave. Y esta clave os la quiero transmitir hoy. Es muy importante el decreto. Que uno mismo decrete con seguridad, con toda la fuerza de su interior, que no existe nada ni nadie en el universo que tenga la fuerza ni la potestad de manipularnos. Hay que decretar, hay que poner una línea y decir, de aquí no se pasa, este es mi espacio y nada ni nadie puede invadir mi espacio ni mi persona. Y nadie puede aprovecharse ni proveerse de mi energía vital, que es sagrada. Cuando uno hace ese decreto con toda la convicción, el miedo empieza a mitigarse. Y tened en cuenta que el miedo es de lo que se sirven estas entidades para dominarnos y apoderarse de nosotros. Pero ese mismo miedo, si nosotros lo controlamos y lo mitigamos, dejamos sin fuerza a estas entidades. Si nosotros no tuviésemos ningún tipo de poder, estos seres no vendrían a buscarnos la energía. Si lo hacen, es porque saben que somos poderosos. Y ellos, creedme, tienen muchísimo más miedo que nosotros a ellos. Tienen la ventaja de que nosotros, en ese tránsito llamado sueño nocturno, se aprovechan para paralizarnos a través del miedo. Pero si les quitamos ese miedo, ya no pueden hacer nada.
Y sobre todo, yo lo he vivido, hay que enfrentar este problema. Hay que luchar, pero en el momento que sucede. No antes ni después. En el momento que sucede, en el momento que uno sufre esa parálisis, ese ataque, cuando hay que decir con fuerza, con cada célula de tu ser, decretar que nadie va a poder dominarte. Que tu poder es tuyo, sagrado y absolutamente inamovible. El decreto es la clave para que todos los que me estáis escuchando y sufráis este fenómeno, dejéis de sufrirlo. Ahí os dejo esta píldora. Por supuesto, no es fácil. No es fácil. Yo estuve muchísimos años sufriendo este problema, pero lo solucioné el día que me enfrenté a él. Hay que ser muy fuerte y sobre todo hay que decir basta. Y con esto es también, por supuesto, extensible a otros muchos fenómenos de visitas nocturnas vinculadas con los grises y otras entidades de este estilo. El poder del alma humana no tiene límites, amigos, no tiene límites. No somos nosotros quienes vamos a molestar a nadie. Vienen ellos a molestarnos a nosotros. Por algo será que quieren este néctar divino, porque somos seres divinos y sagrados. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo para todos. Chao.